Bueno, ¿cómo dicen que les va? Hoy entonces vamos a hablar de extrasístoles, ¿sí? En primera instancia, antes de poder hablar de la anomalía, tenemos que tener en cuenta la normalidad. Recordemos que en condiciones normales nosotros tenemos dos marcapasos en el corazón. Uno que sería el nódulo sinusal, ¿sí? Y el otro que es el nódulo auriculoventricular. ¿Qué pasa? Son marcapasos que lo que hacen es recibir los impulsos, los estímulos, y de esa manera, a partir de ese nódulo, de ese impulso, envía, ¿sí?, el estímulo para permitir la contractilidad de las aurículas. Cuando ese estímulo llega entonces al nódulo auriculoventricular, lo que ocurre es que ese impulso continúa y permite la contractilidad del resto de las paredes de los ventrículos, para de esta manera surja la siguiente contracción y permita el pasaje de flujo o bien sangre oxigenada al resto de los tejidos a través de la arteria aorta. Entonces, podemos definir a las extrasístoles, ¿sí?, como latidos anticipados causados por una despolarización que se adelanta al ritmo sinusal. Estos latidos anticipados y según su origen pueden ser auriculares, nodales, ¿sí?, o bien, es decir, a nivel del nódulo sinusal, o bien ventriculares. Estos latidos, ¿sí?, anticipados son capaces de llevar el potencial de reposo transmembrana al umbral y a partir de ahí es fácil originar un ritmo ectópico, es decir, se adelanta al estímulo original. Es un foco ectópico, como habíamos dicho, que según el origen se pueden clasificar. Si ocurre a nivel del miocardio de las aurículas, es una extrasístole supraventricular porque, como el nombre lo indica, ocurre por encima del nódulo auriculoventricular. Y si es a nivel, afecta al miocardio ventricular, hablamos de una extrasístole ventricular. ¿Cuál es la tenemos que tener en cuenta que ante este latido ectópico, ¿sí?, obviamente va a generar una irregularidad transitoria en el ritmo de base, en el ritmo regular. Hace que, en definitiva, eso se transforme en una arritmia, porque le va a generar una irregularidad al ritmo cardíaco. ¿Cuál es la importancia de esto? Las extrasístoles, habíamos dicho que teníamos supraventriculares y ventriculares. Dentro de las ventriculares se pueden presentar en personas sin cardiopatías clínicas demostrables, como por ejemplo son muy frecuentes en pacientes que tomen simpático-miméticos, ¿sí?, es decir, para regular, como ser el atenolol, el propanolol, ¿sí?, que buscan, o el carvedilol, regular tanto la frecuencia cardíaca como la contractilidad. En pacientes hipertiroideos, porque recordemos que los hipertiroideos también, bueno, ustedes en este caso se los digo yo, ¿sí?, se caracterizan por presentar entre determinadas características clínicas también un aumento de la frecuencia cardíaca. Son pacientes hiperkinéticos, ¿sí?, que bajan mucho de peso y también está aumentado el sistema simpático-mimético. También pueden ocurrir ante un traumatismo prolongado, ¿sí?, con despolarizantes de fibras miocárdicas, como por ejemplo el consumo de cloroquinas. Sin embargo, también son signos de afectación cardíaca, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca o bien pacientes con una intoxicación digitálica, que lo que pueden predisponer los digitálicos como la digoxina es a un bigeminismo. Otras patologías como la fiebre reumática o bien dilataciones de las aurículas, que son resultados o bien alteraciones a nivel de las válvulas, ¿sí? Son también frecuentes o habituales en pacientes que sufren infartos recientes del miocardio, ¿sí?, en donde el foco se localiza en el lugar donde el tejido está lesionado. Por lo tanto, una extrasístole también se lo considera un signo precoz de una miocarditis.
Dentro de las extrasístoles, entonces, cada uno de estos estímulos va a estar acompañado de un intervalo de acoplamiento, que es el intervalo de tiempo comprendido entre el inicio del latido normal sinusal previo y la extrasístole. Es decir, es el intervalo entre el latido normal y la extrasístole, que puede ser fijo, es decir, es un único foco auricular o ventricular que generan las extrasístoles unifocales, o variables, son múltiples focos extrasistólicos. En este caso se llaman multifocales. A su vez se caracterizan por presentar una pausa compensadora, es decir, luego de la extrasístole existe un periodo de tiempo destinado a la recuperación de esas fibras, ¿sí? Lo medimos como la distancia que hay entre que el QRS que precede al extrasístole y al que sucede, es decir, la distancia entre el QRS anterior a la extrasístole y el que la sucede, el que viene después. Puede ser completa o incompleta. Completa cuando el intervalo que contiene a la extrasístole es el doble del intervalo RR previo a la extrasístole. Y es incompleta cuando el intervalo que contiene, ¿sí? que contiene en el intermedio a la extrasístole es menor que la suma de los dos RR previos. Bueno, es importante tener en cuenta entonces que según el sitio de origen de las extrasístoles se las puede clasificar en supraventriculares, es decir, cuando están por encima del nódulo auriculoventricular, y las ventriculares, es decir, a través de las paredes o en el intervalo interventricular. Dentro de las supraventriculares, ¿sí?, pueden ser a su vez auriculares, nodales o isquianas también, que son poco frecuentes, pero para que sepan que también existe otra clasificación, que son aquellas que se originan, como habíamos dicho, en niveles superiores al sitio, ¿sí?, en el que el haz de His se bifurca, por encima de la bifurcación del haz de His, que corresponde a una despolarización de las aurículas prematuras, porque dijimos que están por encima de los ventrículos. Se caracterizan por presentar un foco extrasistólico a nivel auricular, lo que genera, entonces, tengamos en cuenta que la actividad auricular está representada por la onda P. A su vez, presentan onda P anticipadas al ritmo de base, es decir, voy a ver una onda P que antecede, ¿sí?, a lo normal, que se va a caracterizar por presentar una morfología diferente a la onda P sinusal, ¿sí?, y a su vez el eje de la onda P es diferente al de la sinusal. Es decir, si justo en esa derivación la onda P corresponde que sea positiva, en esa derivación es probable que sea negativa. Dijimos que dentro de las supraesclaviculares entonces teníamos auriculares, nodales y las isquianas. Dentro de las auriculares pueden originarse tanto en aurícula derecha, izquierda o en el tabique interauricular. La morfología en el caso de las extrasístoles auriculares de la onda P es diferente a la de un complejo sinusal, ya que es debido a que su activación es en un sitio diferente al nódulo auricular o de Cauchy-Flasch, ¿sí? A su vez tengo que tener en cuenta, ¿cómo puedo identificar el origen de la extrasístole auricular? Para ello lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la derivación D1, que es, dijimos, una derivación bipolar D1. Y después hay que examinar la morfología de la onda P correspondiente a la extrasístole. Si hay una onda P positiva, entonces quiere decir que el origen es en la aurícula derecha, ¿sí?, en derivación D1. Si la onda P es negativa, quiere decir que el origen está dado en la aurícula izquierda. Ahora, si la onda P es bifásica, quiere decir que el origen está dado en el tabique interauricular. Las extrasístoles nodales, que son también parte de las supraventriculares,
Se identifican en este caso por ondas P prematuras y negativas en las derivaciones bipolares D2, D3 y ABF. Estas están seguidas por complejos QRS normales y en las derivaciones precordiales se identifican con ondas P positivas. La duración del PR es inferior a 0,12 segundos, cuando lo normal es que sea de 0,12 segundos. Por lo tanto, entonces, dijimos que el intervalo PR puede ser igual, más corto o más largo que el sinusal. Eso es variable. La onda P es diferente, dijimos, al sinusal, ¿sí? Dependiendo si es derecha, izquierda o es vía auricular la afectación. No puedo avanzar. Bueno, seguimos con las extrasístoles entonces supraventriculares. Dijimos que el QRS es de morfología similar al sinusal, ¿sí? La pausa post-extrasistólica incompleta, post-extrasistólica es incompleta porque el foco ectópico despolariza el nódulo sinusal, porque recordemos que está aparte del nódulo sinusal. Acá vamos a tener, ¿sí?, las extrasístoles. Y vamos a hablar entonces de extrasístoles ventriculares, que corresponden entonces a latidos anticipados con un foco ectópico en las paredes libres de los ventrículos o en el septum interventricular. Siempre es a nivel de los ventrículos, fuera de lo que es el nódulo auriculoventricular, que es el otro automatismo normal. Si se presenta una extrasístole y posteriormente hay una contracción, es decir, una normosístole normal, se denomina digeminismo. Ahora, si hay un latido normal, ¿sí?, y dos extrasístoles, hablamos de trigeminismo, y así sucesivamente. Entonces tenemos acá que se van a caracterizar por latidos, en este caso ventriculares prematuros, ¿sí? Vamos a tener un foco extrasistólico a nivel ventricular, no a nivel auricular, por lo tanto va a haber ausencia de onda P. Otra característica es que hay un QRS anormal en cuanto a morfología y duración, diferente al sinusal, y hay cambios secundarios en la repolarización, es decir, en la onda T, porque si hay una alteración en la contractilidad, por lo tanto va a haber una alteración también en la relajación de los ventrículos. Se caracteriza por tener una pausa compensadora completa. ¿Sí? A modo de resumen general, entonces recordemos que las extrasístoles supraventriculares, dijimos, es un latido ectópico o adelantado que se anticipa al próximo latido normal, ¿sí? Entonces se originan en un foco, es decir, en un marcapaso ectópico, que pueden ser de origen auricular o auriculoventricular. Estas extrasístoles supraventriculares pueden ocurrir espontáneamente en personas normales o bien con las diferentes patologías que habíamos nombrado hoy. Clínicamente pueden pasar desapercibidas, ¿sí?, y en algunos pacientes pueden recibir como sensación de latidos previos, precordiales, o sensación de que se les para el corazón por momentos. En el electrocardiograma entonces dijimos que íbamos a encontrar ondas P prematuras, ¿sí?, cuando hablamos de supraventriculares, porque la afectación o esos impulsos anticipados recorren la pared o el tabique interauricular, ¿sí? Son ondas P anticipadas con diferente morfología y el intervalo PR de la extrasístole auricular es más largo que el intervalo PR normal. ¿Sí? El complejo QRS es angosto, con una duración de menos de 0,08 segundos, y hay una pausa compensadora incompleta, a diferencia de lo que ocurre en las extrasístoles ventriculares. En el caso de las supraventriculares, entonces recuerden, el tratamiento generalmente siempre, todo lo que se trate de cardiovascular, es un tratamiento higiénico dietético, eliminando todos los factores de riesgo como tabaco, todo lo que tenga que ver con la alimentación, todas sustancias que aumenten la frecuencia cardíaca, como el café, ¿sí?, las teínas. Y a su vez, ¿sí?, recordemos que ante la presencia de una extrasístole,
ese ritmo se transforma en una arritmia, ¿sí? No es un ritmo regular. Por lo tanto, voy a tener que tratar de regular esa irregularidad en cuanto a la frecuencia cardíaca, o bien con beta bloqueantes o con bloqueantes cálcicos. Las extrasístoles ventriculares, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en una extrasístole supraventricular, no va precedido entonces por una onda P. El QRS es ancho y puede estar alterado, tiene una duración de más de 0,12 segundos. A diferencia del anterior, en este caso presentan una pausa compensadora completa y la onda T, ¿sí?, va a ser opuesta al complejo QRS, es decir, la relajación de los ventrículos va a ser opuesta. Es importante tener en cuenta que cuando alterna un latido normal con una extrasístole, dijimos que se transformaba en un bigeminismo. Ahora, si teníamos dos latidos normales y una extrasístole, es trigeminismo. Y tenemos que tener en cuenta que si aparecen más de dos extrasístoles seguidas, se habla de salvas. La prevalencia de estas extrasístoles, lógicamente, si no las trato, aumentan con la edad. La importancia es de hallar una o varias extrasístoles en el electro, es investigar o indagar acerca de si el paciente tiene una cardiopatía ya de base. Si se presenta en el contexto de una cardiopatía isquémica o un infarto agudo de miocardio, van a desaparecer con el tratamiento, ¿sí? O las puedo llegar a disminuir en intensidad con el tratamiento. Clínicamente las extrasístoles ventriculares son asintomáticas o bien pueden ser sintomáticas con la presencia de palpitaciones o dolor o molestias a nivel precordial. Muchas veces pueden tener la sensación de que el corazón no les late, ¿sí?, como que les está por agarrar un infarto, ¿sí?, porque son las pausas, es debido a las pausas compensadoras. También el tratamiento, lógicamente, como todo lo cardiovascular, es un tratamiento no farmacológico, higiénico, dietético, con dieta blanda, mucho líquido. Sí, es probable que como tienen ya una alteración en el flujo de sangre, tanto las ventriculares como las supraventriculares requieran previamente un tratamiento con antiagregantes, es decir, para mantener fluidificada el riego circulatorio y evitar la formación de trombos en los vasos, ¿sí? Y por otro lado, se le agrega, en el caso de ser necesario para poder regular esa frecuencia cardíaca, esa alteración en el ritmo cardíaco, los beta bloqueantes, como el atenolol, propanolol o carvedilol. Vamos a continuar hablando del síndrome de preexcitación. ¿Qué quiere decir preexcitación? Es una activación prematura, es decir, previa, de parte o de todo el miocardio del ventricular, ¿sí?, es decir, del músculo ventricular, por un estímulo originado en las aurículas. ¿Esto a qué se debe? Generalmente es congénito, ¿sí? Se debe a que el estímulo es conducido por vías anatómicas anómalas, es decir, no por el sistema de Purkinje normal, por las fibras, ¿sí?, coronarias, cardíacas, y entonces lo que hacen es evaden el nódulo de Achof-Tawara y a este nivel el freno fisiológico, es decir, se va a producir una alteración en la contractilidad normal de las células y por ende una alteración en la contractilidad. El más conocido que ustedes conocen es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí?, que es un síndrome clínico de preexcitación con taquiarritmia, es decir, hay un estímulo precoz que contrae, ¿sí?, que produce la estimulación de la contractilidad cardíaca, pero a su vez con un aumento de la frecuencia cardíaca e irregularidad. Bueno. Otro sería el haz de Kent, ¿sí?, que lo que hace es unir la aurícula con el ventrículo a través del surco aurículo-ventricular y más que nada está localizado a nivel en el lado izquierdo. Puede asentar, bueno, lo que hice acá, como en las paredes laterales del aurículo ventriculares o en las proximidades del septum interauricular o ventricular. Pero recuerden que más que nada está localizado, ¿sí?, lo más frecuente es a nivel del lado izquierdo, ¿sí? Después vamos a tener los haces aurículo-fasciculares de James, en donde hay una conexión entre el tracto internodal posterior
y el haz de His. Tenemos los de Mahain, que es una forma de conexión aurículo-fascicular o nódulo-fascicular, ¿sí? Y que es más frecuente en el lado derecho, ¿sí? Si ven acá, bueno, no une el nódulo, el tronco de His, el haz de His, con el miocardio del septum interventricular, pero recuerden que en este caso es más frecuente del lado derecho, sin embargo el de Kent es más frecuente en el lado izquierdo. Suele ser, la frecuencia es de 1,6 en 1000 personas, ¿sí? Un cuarto no posee cardiopatía previa, ¿sí? Y en el 10 a 50% de los pacientes son asintomáticos al inicio del seguimiento. La muerte súbita es rara, ¿sí? Y cuando ocurre, luego de episodios repetitivos de taquiarritmias sintomáticas previas. 3% de los pacientes tienen algún familiar con preexcitación, con una alteración, ¿sí? Previa, porque habíamos... Tenemos que tener entonces que el estímulo auricular tiene dos vías alternativas para activar los ventrículos, que es la normal, ¿sí? Que atraviesa el nódulo auriculoventricular, y la accesoria. El estímulo entonces que se dirige por vía accesoria evade el nódulo auriculoventricular y activa prematuramente o previamente los ventrículos. Entonces lo que van a producir es un empastamiento o retraso, ¿sí? Del complejo QRS con una onda delta y un acortamiento del intervalo PR. El otro frente de activación sigue su camino natural, es decir, atraviesa el nódulo auriculoventricular, donde sufre el retardo, la pausa compensadora, ¿sí? Y luego continúa por el haz de His, sus ramas, estimulando todas las ramas del haz de His, y el resto de la masa ventricular siendo responsable de la parte final del complejo QRS, ¿sí? De configuración o morfología normal. Tenemos acá el síndrome Wolff-Parkinson-White, que dijimos que era un síndrome clínico de preexcitación con taquiarritmia, en donde vamos a tener dos tipos de conducción, ¿sí? Por vía accesoria. En general es rápida, la vía rápida sin retraso, y después la 2, que es la conducción con descenso, ¿sí? o disminución lenta, como en el nódulo auriculoventricular, sobre todo en los casos de vía accesoria en la zona posteroseptal, que conduce solamente de manera retrógrada, y el haz de Mahain, ¿sí? La taquiarritmia, entonces, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White tenemos la ortodrómica en un 85% de los casos, después vamos a tener la antidrómica y la fibrilación auricular y el flúter auricular por último. Son 4 tipos. El Wolff-Parkinson-White es entonces el más frecuente, en donde el haz de Kent está ubicado en las paredes laterales derecha e izquierda o en el septum. Si observamos entonces en el electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta, si es ortodrómica, ¿sí? La taquiarritmia ortodrómica, que es frecuente en el 85%, se va a caracterizar por una taquicardia con QRS estrecho, con conducción descendente por el nódulo auriculoventricular y ascendente por la vía accesoria. Si es una taquicardia auriculoventricular antidrómica, se caracteriza por ser una taquicardia con complejo QRS ancho, con conducción descendente por la vía accesoria y ascendente por el nódulo auriculoventricular u otra vía. En el caso de la fibrilación auricular, si la vía accesoria tiene un tiempo refractario descendente corto, se denominan complejos QRS anchos. Se observa entonces una taquiarritmia importante y puede aparecer la fibrilación ventricular. Y con menos frecuencia tenemos la taquicardia auricular o flúter auricular, que presenta una conducción descendente por la vía directamente accesoria con QRS anchos.
Entonces vamos a ver que el más frecuente de estos es el haz de Kent, que está ubicado, dijimos, en las paredes laterales, derecha o izquierda o en el septum. En el electrocardiograma se va a observar un ritmo sinusal, es decir, hay onda P, un segmento PR desaparecido o de escasa duración, corto, intervalo PR menor a 0,12 segundos, ¿sí? Un QRS anormal con una duración entre 0,11 y 0,20, con empastamiento inicial, aparece la onda delta ya acá. Y hay una repolarización, es decir, la onda T, la dilatación o relajación de la onda T es anormal. Si el estímulo tuvo, entonces, como vía las fibras de Mac-Heinz, el PR va a ser normal. El estímulo sinusal, después de atravesar el nódulo auriculoventricular, se divide a nivel del haz de His en dos frentes de excitación, el normal o Hisiana, ¿sí? que habíamos nombrado hoy, o el anómalo. En el caso del haz de James, ¿sí? no existen dos vías de activación, pero sí una desaparición del segmento PR. El haz entonces evade el nódulo auriculoventricular, entonces el mecanismo es el mecanismo del síndrome de Lown-Genon-Levin. Entonces, para que veamos, dijimos que los signos de preexcitación del ventrículo vamos a tener, entonces, intervalos PQ cortos de menos de 0,12 segundos y complejos QRS anchos mayores o igual a 0,12 segundos, con presencias de una onda delta, ¿sí? que es de crecimiento más lento a medida que los segmentos ST y las ondas T de dirección opuestas a la onda de mayor voltaje del complejo QRS. Los signos de preexcitación pueden ser discretos, especialmente cuando la vía accesoria está alejada del nódulo sinusal. Por ejemplo, en la pared libre en el lado izquierdo del ventrículo. Si la interpretación del electrocardiograma es difícil, se puede repetir el registro TAS administrar adenosina en dosis de 6 miligramos por vía endovenosa, que lo que hace es bloquear el nódulo auriculoventricular, entonces permite la visualización, o sea, la mejor visualización de la conducción por la vía accesoria. Si hay en presencia del haz de Mac-Heinz, ¿sí? se puede observar una imagen de preexcitación no clara o intervalo PQ normal con bloqueo incompleto de rama izquierda y las ondas deltas marcadas. En los episodios agudos se puede detectar la taquiarritmia. Importante con qué hacer diagnóstico entonces diferencial en caso de presentar estas características. Sí o sí, ante un síndrome de preexcitación, lo primero que tengo que descartar es un infarto de miocardio, un bloqueo de rama del haz de His o bien una hipertrofia ventricular, ¿sí? En este caso, se lo trata, es un tratamiento, es una emergencia, se hace un tratamiento, una interrupción del ataque de la taquiarritmia para, digamos, evitar un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Aquellos que tengan taquiarritmias y complejos QRS anchos por la preexcitación, tienen que utilizar fármacos antiarrítmicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para inhibir la conducción de la vía accesoria, ¿sí? como por ejemplo una propafenona. O bien se realizan que es lo más frecuente, una cardioversión eléctrica. En estos enfermos la adenosina puede provocar en efecto contrario, una fibrilación ventricular. Y en aquellos que tengan fibrilación auricular y signos de preexcitación, también es peligroso el uso de digoxina, ¿sí? de verapamilo, diltiazem, beta bloqueantes y amidagrona. ¿Por qué? Porque van a generar una alteración más grave entonces de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. Ahora, sí, en casos de tratamiento crónico, en un síndrome de preexcitación, si es asintomática, no se hace tratamiento, sino que directamente se hace una ablación percutánea, ¿sí? En el caso de una fibrilación con preexcitación, se hace también una ablación percutánea, en los que aquellos que no tengan, no permitan esa intervención, se los trata con propafenona o flecainida. ¿Sí? Es ideal la combinación con un beta bloqueante como atenolol, propanolol, lo que sea, o carvedilol. Y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White,
fibrilación auricular con una conducción rápida o taquiarritmia mal tolerada, se hace una ablación directamente. En la mayoría, fíjense que en casos crónicos, lo primero es la ablación y después para realizar un tratamiento de mantenimiento se usa tratamiento farmacológico. Y si no hay preexcitación, es decir, hay una taquiarritmia sin preexcitación en el electrocardiograma en reposo, también se hace una ablación percutánea. Si el paciente presenta episodios aislados o episodios poco frecuentes de taquiarritmia sin preexcitación, no se hace tratamiento, sino maniobras que aumenten el tono vagal. Tratamiento a demanda con 120 miligramos de diltiazem y 80 miligramos de propanolol, ¿sí? Y eventualmente, de no responder, se hace ablación percutánea. En el caso, para evaluar el tratamiento farmacológico, ningún tratamiento antiarrítmico es capaz de eliminar esta arritmia por completo, ¿sí? En general se suelen utilizar betas bloqueantes, verapamilo, diltiazem, ¿sí? Pero en enfermos sin síndrome de preexcitación, ¿sí? Si no, se usa la propafenona o la amiodarona. No se deben usar en estos casos digoxina en monoterapia, ¿sí? Ni en pacientes con taquicardias, ni taquiarritmias, ni con fibrilación auricular y en preexcitación con electro en reposo, ¿sí? Si los episodios de taquiarritmia son infrecuentes y bien tolerados, se puede considerar la administración aislada de un comprimido a demanda, ¿sí? En caso de presencia de arritmia, nada más. Cuando hablamos de ablación percutánea, eso garantiza directamente la curación completa con menor riesgo relacionado con el síndrome de preexcitación. Bueno, esta es la clase, espero que igualmente después la van a volver a entender mejor cuando mostremos más casos clínicos, ¿sí? La idea es que ahora aprendan los datos teóricos para que después los podamos volcar en la parte práctica y se puedan desenvolver de mejor manera. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.